Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Qué le ha pasado al guapo actor Can Yaman en las calles de Italia? Su estado solitario y triste ha conmocionado a todos los fans que lo vieron. Queridos amigos, hoy tenemos una noticia que ha sacudido las redes sociales y que nos ha dejado a todos con el corazón en un puño. Porque las imágenes que nos llegan desde Italia no son las que estamos acostumbrados a ver de nuestro querido Can Yaman, quien siempre brilla con su energía y su sonrisa, pero esta vez la situación es muy diferente y preocupante. Como todos sabemos, Can Yaman ha estado viviendo en Italia durante un tiempo y ha sido recibido allí como un verdadero rey, con el amor y la admiración de miles de personas. Pero lo que sucedió ayer en las calles de Roma ha dejado a todos sin palabras y con muchas preguntas sobre qué está pasando realmente en la vida del actor. Según los testigos que tuvieron la suerte o la desgracia de presenciar este momento, Can Yaman fue visto caminando completamente solo por una de las calles más transitadas de la ciudad. Pero lo más impactante no fue verlo solo, sino su apariencia y su actitud, que distaban mucho de la imagen del galán seguro de sí mismo que todos conocemos. Los fans que se cruzaron con él aseguran que al principio ni siquiera pudieron reconocerlo, porque caminaba con la cabeza baja, los hombros caídos y una expresión de profunda tristeza en su rostro. Como si llevara el peso de todo el mundo sobre sus espaldas. No podía creer que fuera él, parecía otra persona, como si hubiera perdido toda su luz, comentó una fan que lo vio pasar y que prefirió no acercarse al notar su estado de ánimo tan decaído. Dicen que vestía ropa muy sencilla, casi tratando de pasar desapercibido, lejos de sus habituales trajes elegantes o su estilo llamativo, y que su mirada estaba perdida en el vacío, sin prestar atención a nada de lo que ocurría a su alrededor. Es muy extraño ver a Can Yaman así, porque él siempre se ha caracterizado por ser muy cercano con sus seguidores, siempre dispuesto a tomarse una foto o firmar un autógrafo, pero esta vez parecía querer ser invisible. Como si quisiera escapar de todo y de todos. Algunos testigos aseguran que lo vieron sentarse en un banco de un parque solitario, mirando a la nada durante largos minutos, y que en un momento dado sacó su teléfono. Miró la pantalla con dolor y luego lo guardó rápidamente, como si esperara un mensaje que nunca llegó o como si hubiera visto algo que le rompió el corazón. Aquí es donde entran los rumores sobre su vida amorosa, porque todos sabemos que cuando un hombre tan apasionado como Can Yaman se muestra así de abatido, generalmente hay una razón poderosa detrás. Y esa razón suele tener nombre y apellido. Se dice en los pasillos del mundo del espectáculo que Can podría estar atravesando una crisis sentimental muy fuerte, una decepción amorosa que lo ha dejado completamente devastado. Imaginemos por un momento que esa historia de amor que todos creíamos perfecta, o esa ilusión que él tenía, se ha derrumbado de repente. ¿Podría ser que su corazón esté roto? Las malas lenguas dicen que hubo una discusión telefónica muy acalorada hace unos días, y que desde entonces, el actor no ha sido el mismo. Un camarero de una cafetería cercana, que lo atendió brevemente, dijo: le serví un café y ni siquiera me miró a los ojos, solo dijo, gracias, con una voz muy apagada, como si estuviera a punto de llorar. Me dio mucha pena verlo así, porque se nota que es un buen hombre, pero está sufriendo mucho. Estas palabras nos confirman que no se trata de un simple mal día, sino de algo mucho más profundo que lo está afectando emocionalmente. Además, recordemos que estar lejos de su país, de su familia y de sus viejos amigos también puede estar pasando factura, especialmente si las cosas en el terreno del amor no están yendo como él esperaba. La soledad en un país extranjero, por muy bello que sea Italia, puede ser muy dura cuando uno tiene el corazón herido. A veces la fama te da todo,
pero te quita lo más importante, la paz y el amor verdadero, habría murmurado Can Yaman según otro testigo que pasó cerca de él en ese momento, una frase que, si es cierta, nos revela el nivel de soledad que está sintiendo nuestro querido actor. Es desgarrador pensar que alguien que tiene millones de fans en todo el mundo pueda sentirse tan solo en medio de una multitud. La gente en las redes sociales no ha tardado en reaccionar, y los mensajes de apoyo y preocupación han inundado Internet, con miles de seguidores enviándole fuerza y pidiéndole que no se rinda, que recuerde lo mucho que lo quieren. Pero, ¿será suficiente el amor de los fans para curar esa tristeza? Lo que vimos en Italia fue a un hombre vulnerable, un ser humano que, detrás de la fama y el éxito, tiene sentimientos y que evidentemente está pasando por un momento muy oscuro. No sabemos si esta situación se debe a una ruptura definitiva o si es solo un bache en el camino, pero lo cierto es que ver a Can Yaman tan irreconocible, tan apagado y tan solitario nos ha dolido a todos. Es como si el brillo de sus ojos se hubiera apagado de golpe. Quizás él necesitaba este momento de soledad para reflexionar, para pensar en su futuro y en lo que realmente quiere para su vida, porque a veces necesitamos tocar fondo para poder volver a subir. Pero la imagen de él caminando sin rumbo, ignorando la belleza de Roma, totalmente sumergido en sus pensamientos tristes, es algo que no olvidaremos fácilmente. Esperamos de todo corazón que esto sea solo algo pasajero y que pronto volvamos a ver esa sonrisa que tanto nos gusta y que ilumina la pantalla. Can Yaman es fuerte, lo ha demostrado muchas veces, y estamos seguros de que podrá superar este momento difícil, sea cual sea la causa de su dolor. Pero por ahora, la preocupación sigue ahí, latente, y todos nos preguntamos qué será lo próximo que sabremos de él. ¿Hará alguna declaración? ¿Explicará por qué estaba así? Solo el tiempo lo dirá, pero mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, apoyándolo y esperando que recupere su alegría. Queridos amigos, hemos llegado al final de este video tan emotivo. La situación de Can Yaman nos ha dejado muy preocupados y queremos saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Can Yaman está sufriendo por amor o será simplemente el cansancio de la fama? ¿Qué le dirían si pudieran encontrarse con él en ese parque de Italia para animarlo? Por favor, dejen sus opiniones y sus mensajes de apoyo en los comentarios, porque estoy seguro de que a él le llegaría toda esa buena energía. No olviden suscribirse al canal para estar al tanto de cualquier novedad sobre este tema y activar la campanita. Nos vemos en el próximo video con más noticias.